Por fin, Chaza, por fin, después de los problemas técnicos que nos han presentado las plataformas, nosotros luchamos contra viento y marea y podemos salir en antena siempre que podamos, aunque se nos presenten problemas. Por suerte salió todo bien, estamos acá grabando por los inconvenientes técnicos que tuvimos con YouTube. Pero bueno, en vísperas de una otra masterclass tuya, Javier. Hoy querría tratar un tema, no quiero centrarlo porque se nos ha comido parte del tiempo estos problemas técnicos. Estoy viendo cómo se está preparando una nueva guerra, un nuevo frente, en este caso en el extremo de Asia, en China, en el estrecho de Formosa, en el estrecho de Taiwán. Lo que yo llamo una granada de mano en las mandíbulas de un tigre. Se está intentando colocar por parte de la administración de los Estados Unidos, de la administración del gobierno y del Deep State de Estados Unidos de Norteamérica, están intentando colocar esta granada de mano o granadas de mano en las mandíbulas del tigre llamado República Popular China. Leyendo estos días, o releyendo mejor dicho, una obra de John Franklin Cooper, que lleva por título en español Jugando con fuego, la guerra que se avecina o que se vislumbra con China por Taiwán. Recordar que este libro es del 2006. El profesor de estudios internacionales emérito del colegio Rhodes College en Memphis, Tennessee, escritor además de una treintena de libros y que ha representado o ha sido expositor de informes ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y también de la del Senado, y ha tenido cargos en el gobierno de los Estados Unidos, en la Casa Blanca en los años 83-89. Es una persona que le sigo desde hace muchos años. También tiene una obra reciente que va por la 7ª edición, aunque es del 2020, es Taiwán como nación-estado o Taiwán como simple provincia. Aquí se ve claramente, él está viendo cómo se está preparando todas estas estratagemas, que yo no digo estrategias porque la administración Biden es poco prolija en estrategia y muy prolija en estratagemas, y se está preparando mientras que dan una de cal y otra de arena al propio gobierno de Xi Jinping, pero yo creo que Xi Jinping no va a caer en tragarse estas granadas de mano. La realidad es que si vemos, por ejemplo, lo que están preparando, que sería la tercera en la historia crisis del estrecho de Taiwán, es en relación a unas minúsculas islas que podemos ver, son las llamadas Islas Kinmen, llamadas así Kinmen, son 153 metros cuadrados solamente. Comprenden 3 islas, la Gran Kinmen, la pequeña Kinmen y Guqiu, y varios islotes que curiosamente, contra todas las convenciones de derecho internacional y con las convenciones del derecho del mar, se encuentran a solo 2 kilómetros de la propia ciudad china de Xiamen. Es decir, están tan cerca que, sabiendo que el mar territorial, según el derecho internacional, el derecho del mar de la Convención de 1985, se tendrían que considerar mar territorial 24 millas, es decir, 38,62 kilómetros, y no digamos ya
más allá del mar territorial, la zona económica exclusiva. Estas islitas que están siendo utilizadas incluso por asesores militares norteamericanos estos días, como provocación una vez más ante la República Popular China, estas islas Kinmen que veis ahí, que están a solo 2 kilómetros de todos los días, trabajadores de estas islas que pertenecen a Taiwán y están siendo reclamadas desde el año 49 por la República Popular China y han intentado conquistarlas, como veré en esta exposición, acogen a trabajadores que van a trabajar todos los días en transbordador desde Kinmen hasta la ciudad china de Xiamen. Taiwán, que sepamos, solo se convirtió en una isla, porque hace 10.000 años no era una isla, se convirtió hace 10.000 años en una isla, en un complejo de islas, en un archipiélago, con la subida del mar que hubo hace 10.000 años, que la separó físicamente del continente, y hasta el siglo XVI, Taiwán, la habitaban exclusivamente indígenas de origen austronesio, es decir, más cercanos hasta ese siglo a Indonesia que a la propia China. Fue una colonia portuguesa llamada Formosa y desde el siglo XVI estaba jurídica y políticamente bajo el dominio de todo el imperio chino hasta el año 1895. Realmente en las guerras chino-japonesas que hubo entre 1895 hasta fundamentalmente 1895-1900, hubo una serie de guerras entre China y Japón. Japón ocupó estas islas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, no solamente las islas Quemoy o Kinmen, sino todas las islas de archipiélago, porque cuando se habla de Taiwán se piensa que es una isla y tiene una panoplia de islas, de arrecifes y de atolones que son reclamados por China. Algunos están dentro de la República Popular China y otros están en disputa con lo que es una... jurídicamente, internacionalmente, solo hay una China desde la época de Nixon y desde el reconocimiento de Naciones Unidas, de una sola China y 2 estados, pero bueno, Estados Unidos está ahí para intentar cargarse a otro competidor en eso que llaman la libre competencia a la manera de los norteamericanos. La República Popular China es, si lo vemos en la historia, estas islas que estamos mostrando nunca fueron cedidas, las islas Kinmen, nunca fueron cedidas al imperio del Japón, nunca en esta guerra que he comentado del finales del siglo XIX, ya que estas islas eran consideradas y son consideradas parte de la provincia de la China continental, ya dicho, están a 2 kilómetros de la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian. Fue ocupada, como todo el archipiélago y parte de la China continental, por Japón desde el año 37 hasta el año 45. Tras la retirada del Japón, hubo una primera república china, una segunda república china fue en la época de Chiang Kai-shek, luego lo miramos con más detalle, y la tercera república china es la actual, la República Popular China, desde el gobierno de Mao Zedong hasta ahora. Crisis en el estrecho, se han producido 3 crisis y lo que están preparando es una 4ª crisis en el estrecho. La primera crisis en el estrecho de Taiwán se dio en el año 1954-1955, llamada crisis de Formosa o crisis de Taiwán. Se produjo del 3 de septiembre del año 54 al 1 de mayo del año 55. Estaba de presidente entonces de los Estados Unidos Dwight Eisenhower. En la República Popular China estaba Mao Zedong y en la República de China, Taiwán, Liu Yuzhan. Hubo un conflicto en este momento que estaba solapado con otro conflicto que se dio, que fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea es del año 50 al año 53. Estamos viendo que en aquel entonces Mao Zedong había firmado en el año 50 un tratado de seguridad con la Unión Soviética.
desde el final de la guerra civil china entre el Kuomintang, la China nacionalista, que se refugió en Formosa, Taiwán, más o menos 2 millones de refugiados chinos. Esto fue desde el año 48 al final de la guerra civil china en el año 49. En esos años tan convulsos de después de la Segunda Guerra Mundial en Oriente, se dio una guerra en Corea, como he dicho, del año 50 al año 53. El líder coreano, padre del actual líder, Kim Il-sung, intentó reunificar las dos Coreas y estalló la guerra de Corea, con el resultado actual, que es un armisticio, que no es una paz, y una línea que es la línea del paralelo que divide las dos Coreas, y una situación de compás de espera, por así decirlo, porque no se ha firmado una paz. Y en la guerra que hubo entre Taiwán, esta primera crisis del estrecho de Taiwán del año 54-55, fue realmente una situación en la cual, en esta primera crisis del estrecho, se intentó por parte de Chiang Kai-shek intentar recuperar lo que había perdido en la China continental, utilizando a Birmania como trampolín y también para intentar derrocar al gobierno que había vencido en toda la China continental, que era el gobierno de la República Popular China y del Partido Comunista Chino. Hubo operaciones por parte de Chiang Kai-shek de Taiwán en las provincias chinas de Yunnan y de Sichuan, pero realmente intentaron, lo que están intentando nuevamente ahora para disgregar los estados de civilización, da lo mismo que lo gobierne un partido comunista como en China o lo gobierne una serie de partidos como en Rusia. Los estados de civilización son aquellos estados que son multirraciales, multiculturales y con una historia y una tradición milenaria, como puede ser la Federación Rusa, como puede ser China desde milenios. Por parte de Chiang Kai-shek, en aquella guerra intentó incentivar los movimientos separatistas de insurgencia de los musulmanes de Xinjiang, curiosamente lo que se intenta hacer ahora también, y los separatistas del Tíbet. Los comunistas lograron capturar en esta primera crisis o primera guerra del estrecho de Taiwán, tomaron la isla de Hainan en la primavera del año 50 y ya para siempre. Fracasaron en sus intentos de recuperar estas islas que tenemos ahí, pequeñas islas de Quemoy o de Kinmen, literalmente la Puerta Dorada, y también recuperaron una parte de la isla de Hainan, las llamadas islas Dachen, hoy en la República Popular China, y las islas de Xinjiang, también en la República Popular China. En el año 54 todo se paralizó porque estaban a punto de tomar el Partido Comunista de hacerse con la isla de Taiwán, pero entonces China no era potencia nuclear y los Estados Unidos sí, y habían experimentado en las carnes de los japoneses lanzando bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y hubo una amenaza nuclear a Mao Zedong por parte de Estados Unidos en diciembre del año 54, y esta toma que estaba ya a punto de caer Taiwán, los Estados Unidos habían firmado un tratado de seguridad mutua con Taiwán que excluía, por cierto, la defensa de estas islas que estamos señalando ahí, las Kinmen, no se metían en si China las tomaba, las islas Matsu y las islas Dachen. Eso sí, Taiwán sí la defenderían, amenazando nuclear a la República Popular China. Los aliados que temían otro ataque tipo Hiroshima-Nagasaki y todo lo que conllevaba el territorio de la República Popular China, iniciaron conversaciones en Ginebra y se paró esa primera crisis del estrecho de Taiwán. La segunda crisis fue unos años después, en agosto-septiembre del 58. En esa crisis ya estaba Mao Zedong seguía de líder en China, y en la Unión Soviética estaba Nikita Khrushchev. Hubo conversaciones secretas para ver si podían recuperar estas islas que están dentro del mar territorial de China, las islas Kinmen y las islas Matsu, pero de momento hubo presencia de los portaaviones el 27 de agosto, el United States USS Essex, la séptima flota y la United States S. Midway.
y marines que fueron, por así decirlo, ocupando el territorio de Taiwán, y la Unión Soviética no respondió para no entrar en una tercera guerra mundial, y de ahí empezaron las desavenencias entre la República Popular China de Mao Zedong, todavía vivo, y Khrushchev. Los comunistas chinos proclamaban la extensión siempre desde el año 49 de que sus límites de aguas territoriales eran de 12 millas, es decir, 22,2 kilómetros. Curiosamente, eso es lo que viene recogido en la actual Convención del Derecho del Mar del año 82, 80 y tantos. Es decir, lo que escandalizaba a los norteamericanos de que los chinos pidieran que sus aguas territoriales fuesen de 200 millas es lo que viene recogido en las convenciones internacionales del derecho del mar de Naciones Unidas desde los años 80 hasta ahora. No obstante, a pesar de esa segunda crisis que se saldó con mantener el status quo por ambos estados, la Armada de Estados Unidos durante 20 años fue armando a Taiwán con F-86 Sabre, además con misiles aire-aire de corto alcance llamados los AI-9 SI de Winder, misiles de aire-aire, y esto hacía que durante 20 años los taiwaneses, los pilotos de Taiwán, estuviesen provocando continuamente las costas chinas de la República Popular China frente a los aviones que tenía entonces la República Popular China, los MiG-15 y los MiG-17. Había este acecho y este apoyo desde Okinawa, base de Estados Unidos, a estas provocaciones por parte de Taiwán. Ahora los tiempos han cambiado, y han cambiado porque ahora la potencia de Taiwán, a pesar de estar armada continuamente por Estados Unidos, no resistiría un ataque de la República Popular China. Y la última crisis, se dio ya la tercera crisis en el año 95-96, cuando ya se había reconocido por parte de las Naciones Unidas y por parte de Estados Unidos que solo hay una China, la República Popular China, y que hay dos estados, un status quo de dos estados o dos sistemas económicos, pero un solo estado jurídico internacional, que sería la República Popular China. Esta crisis se dio en la época de Clinton, 95-96, y el líder en aquel entonces era el sucesor de Deng Xiaoping, Jiang Zemin, que como sabemos fue el cuarto líder supremo de China del año 93 al año 2003. La política de una sola China, es decir, la República Popular China, era, a pesar de ese reconocimiento de Estados Unidos seguía enviando misiles balísticos y armamento cada vez más brutal a la provincia de China llamada República de China, que no tiene reconocimiento internacional, Taiwán, y una primera tanda de misiles cayeron en el año 95 sobre Taiwán y otra en el 96. No se logró recuperar las islas Kinmen, estas islas siguen todavía, ya digo, son 150 kilómetros cuadrados y están a menos de 2 kilómetros de las costas chinas. Todo esto tiene que ver además con cómo ha ido derivando la política de Taiwán durante todos estos años. Porque si vemos que la política de Taiwán tiene que ver con un líder, que he puesto la fotografía antes de ese líder, que es Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, curiosamente, el padre de la patria china, es reconocido como tal, tanto en la China nacionalista de Taiwán como en la China comunista de la República Popular China. Para la doctrina política de la República Popular China, Sun Yat-sen es padre de la patria. Tiene una filosofía política que desarrolló en base a 3 principios que hoy día los reclama el Partido Comunista Chino también, que es nacionalismo, democracia y sustento o bienestar del pueblo. Este político padre de la patria, esta doctrina de los 3 principios del pueblo unen a China, la doctrina San-Min o tridemismo de San-Min-Suu-Kyi, repito, nacionalismo, democracia y sustento o bienestar del pueblo, lo representa, a mi parecer, hoy día más la República Popular China que el propio Taiwán, y voy a explicar por qué.
Esta doctrina de estos tres principios de Sun Yat-sen recibía influencias occidentales por ejemplo, del propio discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, cuando dijo en 1863, gobierno del pueblo para el pueblo, gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, en el discurso de Gettysburg. También recibía influencias de Europa, porque hay que conocer que Sun Yat-sen tuvo una gira, un viaje a Europa de varios años, donde se empapó de la filosofía política de Occidente europea y la quiso adaptar a el decadente imperio Qing de los años anteriores a la Primera República. Es decir, él formó en 1894 una sociedad que se llamaba la Sociedad Revive China, que solo tenía como principios dos de los tres que he dicho, nacionalismo y democracia. Luego lo transformó en otra sociedad llamada Para la Regeneración de China, que fue fundada en el año 1894 también, y se formó durante la Primera Guerra Chino-Japonesa, que estaba el Imperio Qing contra el Imperio del Japón peleando, y viendo en una situación en que la dinastía Qing era una dinastía que tenía una decadencia, una corrupción endémicas, el padre, como así decirlo, del Kuomintang, también padre de la patria china para los comunistas del Partido Comunista Chino, el padre del Kuomintang, que por cierto Kuomintang también lleva las siglas KMT de Kuomintang o de Kuomintang o Partido Nacionalista de China. En Taiwán existe este partido todavía, es el partido de centro derecha a derecha y es el partido que mejores relaciones tiene con la China del Partido Comunista Chino. Porque el otro partido, el que está ahora en el gobierno de la presidencia de Taiwán y que sustituye a otra presidencia anterior de este mismo partido, el PPD, Partido Democrático Progresista, en Taiwán hay como dos grandes coaliciones de partidos. Una coalición llamada Pan Azul, que agrupa al partido principal, que es el Kuomintang, y la coalición Pan Verde. La coalición Pan Verde agrupa a varios partidos en torno a este partido democrático progresista, que es globalista, que es liberal, y que es el que está buscando el enfrentamiento azuzado por parte de Estados Unidos de hablar de independencia, cuando el Kuomintang ya durante años no busca la independencia o la ruptura, porque ambos son nacionalistas, el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, no busca el debilitamiento de China porque es fiel a estos dos principios que he dicho, el de nacionalismo y democracia, en parte también al del sustento del pueblo o bienestar. En cambio, el Partido Democrático Progresista del actual presidente y de la anterior presidenta de Taiwán han puesto en cuestión el tercer principio, el del estado del bienestar, porque son acérrimos ultraliberales que no creen en este principio, que sí creen el Kuomintang y, por supuesto, el Partido Comunista Chino. De estos tres principios, el del nacionalismo, llamado Minsu, es un concepto de nacionalismo muy que hay que entender desde la concepción china, porque no ven a la nación china como nación, como Minsu, como grupo de personas unidas por un propósito, por un principio. No, no. Ven un grupo en el cual, aparte de esto, ven un grupo siempre que está en lucha por evitar la aniquilación por parte de potencias imperialistas. La guerra del opio marcó el espíritu de los chinos por los siglos futuros a venir. Y eso les ha marcado, tanto en el Kuomintang como en el Partido Comunista Chino, el intento siempre de las potencias extranjeras de debilitar, de fragmentar a China. Por eso, una de las bases del nacionalismo chino es que el imperialismo, la opresión económica, la agresión política y el intento de limitarles en su crecimiento demográfico y económico es algo que lo habían logrado con la decadente dinastía manchú de los Qing, que repito, había caído en la mayor corrupción, decadencia, atraso y explotación, pero la política, el primer pilar que tiene el Kuomintang y que tiene el Partido Comunista Chino es anti-imperialismo, fundamentalmente, y esta doctrina de Sun Yat-sen, que hace suya el propio Mao Zedong
cuando toma el poder. Es decir, toma los 3 principios de Sun Yat-sen y quiere además concebir la nación como 5 razas bajo una sola unión. Esto es lo que hizo Sun Yat-sen frente a un nacionalismo que sea monoétnico, que es a lo que acusan falsamente a la República Popular China. Es decir, no es una nación Han, es una idea nacionalista, sí, pero multiétnica, porque toma base de un asesor de Sun Yat-sen que era Lin Qixiao. Este nacionalismo chino multiétnico forma parte de estos 3 principios del pueblo que he dicho de Sun Yat-sen y tiene que ver con las 5 razas bajo una sola unión china. Estas 5 razas que hay en China son los Han, los manchúes, los mongoles, los tibetanos y los hui o uigures, que son musulmanes. Por eso, en el desarrollo tras la caída del imperio Qin manchú que ha tenido China, primero hubo la primera República China del año 1912 a 1928, fue la época que se llama gobierno de Beiyang, porque eran señores de la guerra los que dominaban. Luego vino la Segunda República China desde el año 25 hasta el año 49, que estaba dominada por la figura de Chiang Kai-shek, y que hizo en el año 26-28 una llamada expedición al norte que acabó con estos señores de la guerra de la Primera República China. Y la actual República Popular China sería la Tercera República China. Esto que hablo de este concepto de pueblo, de Min-su y de Sun, pueblo como nacionalidad, raza, pero no de una sola raza, sino de varias razas, ya la primera bandera que tuvo la Primera República China, que era de 5 colores, hacía mención a estas 5 razas que he dicho. Eran 5 bandas horizontales, el rojo por los Han, el amarillo por los manchúes, el azul por los mongoles, el blanco por los hui o los uigures y el negro por los tibetanos. Es un concepto que no tiene que ver con el multiculturalismo occidental, no tiene que ver con ese multiculturalismo que cae en el relativismo del posmodernismo o en las políticas de identidad con perspectivas de raza, de sexo, de género o de orientación sexual. No. Este multirracialismo que tiene o multiétnico que tiene el nacionalismo chino tiene que ver más con el con el diálogo intercultural. Es decir, cuestiona las tendencias de autosegregación dentro de las culturas, que es lo que intenta Occidente siempre, fomentar la segregación, la división dentro de los estados nacionales, dentro de los estados civilización, para debilitar a estos estados y fragmentarlos. Lo está intentando hacer con la Federación Rusa y lo está intentando hacer con las minorías étnicas de la República Popular China. Y repito, en la filosofía tanto de Sun Yat-sen como las filosofías posteriores de todos los líderes que ha tenido la República Popular China, el concepto de nacionalismo chino multiétnico de 5 razas bajo una sola unión es un pilar de ambos. También otro pilar, a pesar de proclamarse marxismo a la China de la República Popular China, es la supervivencia o la pervivencia del neoconfucianismo o de un confucianismo ligado también a un marxismo a la China. Este confucianismo es un conservadurismo cultural que defiende las virtudes de una cultura china contra cualquier imperialismo occidental. Por eso esto uniría al Kuomintang en su afán de tener 2 sistemas, pero nunca proclamar una independencia, cosa que el partido progresista democrático o democrático progresista sí pretende hacer de una provincia un estado, rompiendo con estos principios. El otro principio es el de Minquan, de los 3, el segundo, el principio Minquan o de derechos de democracia. Para la lectura china de los derechos del hombre, que hay que entenderlo desde la mentalidad china, se prioriza el poder del grupo sobre las libertades individuales. Esto para un occidental o para un europeo nos puede parecer raro. Para la mentalidad colectiva de los chinos no, porque tienen un principio que es, ante que las segregaciones individuales que dividen la sociedad, está el concepto de añadir cemento a la arena. La arena serían los granos, las personas, pero en su concepto hay que añadir cemento a la arena para que haya cohesión. Y por eso tienen en los derechos del pueblo
tienen 4 derechos, que son el derecho a elegir, el derecho a revocar, el derecho a la iniciativa y el derecho al referéndum. Y 5 poderes, frente a los 3 poderes que tenemos en Occidente, o los 3 poderes USA, allí ya lo conceptualizó Sun Yat-sen, son, los poderes los llaman yuan. El yuan legislativo, el yuan ejecutivo, el yuan judicial, pero también está este yuan de control y este yuan de examen. Y por último principio, de los 3 principios, es los llamados derechos del bienestar o del sustento del pueblo, que estos sí se han desarrollado en la República Popular China y que curiosamente en la República China del Kuomintang se han ido cada vez más cercenando por la influencia estadounidense, por las potencias británica y estadounidenses que promueven el ataque al Estado social de derecho desde los principios del neoliberalismo. Entonces, los derechos del bienestar, que es el Minshen, o sustento del pueblo, divide los medios de vida en 4 áreas. Estas 4 áreas son vestido, es decir, derecho al vestido, alimentación, vivienda y movilidad. Y se han añadido últimamente, por parte de Xi Jinping, educación, tierra y ocio. Por lo tanto, estamos hablando de 5 poderes, de 4 derechos del pueblo y de los derechos del bienestar. Y los 3 principios del pueblo han sido asumidos por el Partido Comunista Chino desde el año 1940, en el que Mao hizo un discurso ante la agencia Reuters en el año 40 y lo repitió ante la agencia Reuters en el año 45, de una China libre y democrática, basándose, reclamando al doctor Sun Yat-sen, reclamando Mao en aquel entonces incluso al presidente Lincoln y sus principios de la Declaración de Gettysburg y a las 4 libertades del presidente Roosevelt. A todo esto también tendría que decir, para terminar con esta primera parte, cómo desde Occidente y de los think tanks están preparando cuán preparada está China para la guerra, lo que viene denunciando el libro y los libros que he comentado de John Franklin Cooper. Leyendo, por ejemplo, hace unos días la revista Foreign Policy del 4 de febrero, justamente titulaban esto, cuán preparada está China para la guerra, y lo hacían 2 profesores globalistas occidentalistas, uno de Ciencias Políticas de la Universidad de Tufts, Michael Beckley, y el otro profesor de Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Internacionales de la Johns Hopkins, Hal Brands. China está acumulando, decían, barcos, aviones y misiles en la mayor acumulación militar realizada por cualquier país en décadas, como si el presupuesto de Estados Unidos no fuese el presupuesto militar más grande del planeta y creciendo. También dicen que China está acumulando combustible y alimentos y tratando de reducir la vulnerabilidad de su economía, evidentemente desde las sanciones del 2020 y visto el ejemplo ejemplarizante de la guerra en Ucrania y del trato a la Federación Rusa, China se está preparando, acumulando combustible, alimentos, tratando de reducir la vulnerabilidad de su economía, y porque las sanciones no han sido solo con Trump, sino también con Biden. Y Xi Jinping ha dicho a Wall Street Journal, hace ya un año, el 12 de junio, previo a la visita que le iba a hacer Blinken, que China se está preparando, sí, para escenarios extremos, incluido el conflicto con Occidente. Desde finales del año 22, Xi Jinping ha instado en 2 ocasiones a la nación de la República Popular China y al pueblo de China que se prepare para escenarios o condiciones adversas que, repite, no queridas por él ni deseadas por él. Porque cuando estos analistas o el propio director de la CIA, William Burns, en el año 23 decía que China busca tener la capacidad para invadir o tomar Taiwán para el año 2027, ahora lo quieren adelantar al 2025, yo considero que China vive perfectamente, según la situación actual, mejor que enfrascarse en una guerra. Es decir, quien está azuzando es Estados Unidos con disputas territoriales vecinas, quien está azuzando, como luego lo voy a demostrar también, con la pérdida de su unipolaridad y del equilibrio que tenían de dominio en Asia, y por eso están provocando a China con azuzar conflictos locales. ¿Cómo ha empezado la disputa en
en el mar de la China meridional. Si vemos los otros mapas sobre el mar de la China meridional, vemos que lo que se entiende como mar de la China meridional o mar del sur de China es el nombre que se da a un cuerpo de agua, o como así se habla desde la Organización Hidrográfica Internacional, que baña las costas de 8 estados. Este mar de la China meridional estaría más abajo, donde se ven las líneas de puntos rojos, que es la que quiero tratar, la línea de puntos rojos, ahí justamente, en esa línea de puntos rojos se ve la República Popular China en rojo granate y una cadena de puntos puntos rojos, que es lo que la teoría, el mapa conocido de los 9 trazos o las 9 dash line, que es con la que China reclama la pertenencia de que el 80% del total del mar de China meridional, además de derechos históricos, tiene sobre lo que es la plataforma continental. Que sepamos, la plataforma continental son 200, en torno a 200 millas fuera del mar territorial. En un mapa que os he puesto, si vemos los conceptos de derecho internacional marítimo, un mapa donde se ve que es el mar territorial. Está este y este también. No, justamente si nos vamos a uno que quedó fijado como de diapositiva. Ya sé cuál. Las alturas. Sí, sí. Y la distancia. Cuando nosotros estamos hablando de conceptos jurídicos internacionales, como puede ser mar territorial, estamos hablando de la Convención de los años 80 de Naciones Unidas del Derecho del Mar. El mar territorial es el mar, por así decirlo, son las aguas interiores que son, después de las aguas interiores, por encima de esas aguas interiores hay 12 millas marítimas, luego está la zona contigua, que son otras 12 millas más, incluido luego están las 200 millas de lo que se llama zona económica exclusiva de cada estado en relación a la línea de base. Es decir, la línea de base empieza allá donde haya islas o donde haya territorios no solamente continentales, sino isleños. Y se cuentan las 200 millas, incluyendo lo que es las de mar territorial, la de zona contigua y la de zona económica exclusiva. Por encima de eso están las plataformas continentales. Y el alta mar empezaría fuera de la plataforma continental. Las áreas en disputa que se están teniendo y que se intentan avivar ahora son, en el 2009, Vietnam y Malasia. Si nos vamos a las líneas de puntos rojos o a los mapas geográficos, en el año 2009 presentaron peticiones ante la Corte Internacional de Justicia el Estado de Vietnam y el Estado de Malasia para ampliar eso que yo he intentado explicar visualmente con las llamadas plataformas continentales. China protestó, aplicando o presentando ese mapa de los 9 trazos o 9 puntos, los 9 puntos en rojo que hemos estado viendo, que hay un mapa, una diapositiva específica. En este caso, exactamente, con dicho mapa, China reclamó la pertenencia del 80% del total del mar de China meridional y también alegó derechos históricos. En este caso, la razón se la dieron a China. Vietnam y Malasia no obtuvieron cambio alguno. Vietnam y Malasia, que en cambio, en el 2013, Filipinas también llevó su caso ante la Corte Internacional de Justicia al considerar que China, en su expansión, estaba tocando territorios exclusivos de la zona económica filipina, de la zona económica exclusiva de Filipinas. China rehusó formar parte de este arbitraje de la Corte Internacional y en el 2016 la Corte, en este caso, falló en contra de China y a favor de Filipinas, en concreto por unas islas llamadas las Islas Spratly y por un atolón, que es el atolón Scarborough. Es complicado, sí, luego lo veremos, porque son los arrecifes que China ha ido construyendo artificiales para hacer valer sus derechos por encima de lo que dijo el arbitraje de la Corte Internacional. El caso es complicado, porque cuando se traza, cuando hemos visto ese mapa que tenía todos esos trazos ahí justamente,
Cuando se traza un mapa en el cual hay 600 a 700 kilómetros que se pueden extender de plataforma continental china y que hay otros países que también quieren extender su plataforma continental, hay un conflicto, se genera un conflicto entre plataformas continentales porque, repito, eso va más allá de la zona económica exclusiva y vemos en las líneas blancas lo que serían las zonas económicas exclusivas que se reclaman por parte de cada uno de los actores en esa zona del mar meridional, y en las líneas en negro cómo chocarían, y vemos que hay bases americanas, vemos las banderas americanas, justamente en lo que intenta China es evitar ser cercada, como se está intentando actualmente, y voy más rápido, se está intentando Estados Unidos estrechar el lazo de contención de China alrededor de esta primera cadena de islas. Es decir, se intenta hacer una OTAN en el Océano Pacífico enfrente de China, agrupando a lo que eran antes el AUKUS, es decir, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, haciendo una invitación reciente hace unos días al viaje del primer ministro del Japón, Fumio Kishida, a Washington esta semana, que lo calificó de punto de inflexión histórico porque Washington desde la Segunda Guerra Mundial estaba en una situación de neutralidad y de no ser armado, es un país desarmado, se está intentando incorporar a esta alianza de AUKUS ampliada, porque hay dentro del AUKUS, que repito es Australia, UK, Reino Unido y US, Estados Unidos, hay un primer proyecto de estas tres países de la anglosfera llamado Proyecto Pilar 1, que es construcción de submarinos de propulsión nuclear en la zona con armas convencionales, dicen, para la Armada australiana. Es lo que desplazó a la oferta que tenían ya cerrada con Francia, es decir, Macron ahí lo único que pudo hacer es patalear cuando un aliado como Estados Unidos y Reino Unido decide quitarle un proyecto para quedárselo ellos y ofrecérselo a Australia. Eso es como juegan los aliados occidentales. Y el segundo proyecto del llamado Pilar 2 es el intento de incorporar a Japón en una máquina de economía de guerra con proyectos que serían de desarrollo de inteligencia artificial, de tecnologías cuánticas, de armas hipersónicas y de los medios para contrarrestarlas, con sistemas de guerra electrónica, vehículos submarinos autónomos y un programa para desarrollar radares para rastrear objetos en el espacio profundo, siempre cercando o poniendo como enemigo, en este caso, a la República Popular China. La declaración conjunta que ha habido de los ministros de defensa del AUKUS, es decir, del Prime Minister de Australia, Richard Marles, del secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, y del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin III, ya han señalado que quieren incrementar el poder disuasorio ante la coerción, ante la agresión y ante el crecimiento del poder de China, y por lo tanto quieren incrementar la tensión incorporando a Japón, sabiendo que Japón está intentando en esta guerra de poder que se da en la otra parte del mundo entre la OTAN y Rusia, en Ucrania, intenta recuperar esfera de influencia perdida del Japón desde la Segunda Guerra Mundial y se suma al barco guerrero de construir todo esto para la industria militar, esto que he llamado proyectos del Pilar 2, fundamentalmente tecnologías cuánticas, desarrollo de armas hipersónicas e inteligencia artificial, para estar enfrente, bastante estúpidamente, enfrente de China, cuando podría tener una colaboración con ambos grupos, es decir, más que buscar el business y no buscar la guerra, buscar el comercio entre los pueblos y el desarrollo de los pueblos y no buscar la economía de guerra. A esto quieren unir también los Estados Unidos a Filipinas y quieren incluso también incorporar a Taiwán, que esto sería una declaración de guerra, porque sería romper con todo el reconocimiento desde la época del presidente
de los Estados Unidos, Richard Nixon y Henry Kissinger, del principio de una sola China con dos sistemas, porque los Estados Unidos ya lo están haciendo, están desplegando fuerzas especiales a solo 6 millas en estas islas que he señalado al principio de mi intervención, en las islas Kinmen. Ya no contentos, en octubre del año 2021, como lo reconoció la anterior presidenta de Taiwán, de desplegar personal militar en Taiwán, entrenadores militares de Estados Unidos en Taiwán, y lo presumía la presidenta anterior Tsai Ing-wen de Taiwán, ahora han desplegado también entrenamientos militares a solo 6 millas en estas islas Kinmen, que está a 2 kilómetros, la parte más cercana de estas islas, de la ciudad china de Xiamen. Este AUKUS Plus es una OTAN asiática con el propósito de contener a China en Asia-Pacífico, a pesar del alto fuego informal que acordaron sus líderes. Por eso digo que es una de cal y otra de arena. Primero se han reunido en una primera ocasión Biden en el año pasado, 17 de noviembre, con Xi Jinping en la cumbre APEC en San Francisco. Se habló con mucho bombo de un alto el fuego informal, aunque las sanciones seguían contra China. Ahora ha ido en el viaje reciente que ha tenido Janet Yellen, ha vuelto Estados Unidos a jugar con la estrategia de una de cal y otra de arena, o de cómo intentar chantajear o injerenciar con una sonrisa. En el informe desde Beijing que ha hecho Janet Louise Yellen, ha sido realmente curioso. Yo he señalado los siguientes puntos y lo quiero resumir. Ella dice que las diferencias no tienen que arruinar la relación, pero ¿qué relación cuando en estos 5 días de visita lo único que se ha sacado en claro es amenazas, chantajes y unos puntos formales que son 3, que para mí son bla, bla, bla? El primer punto formal conseguido, por así decirlo, por Janet Yellen, es el comienzo de intercambios intensivos en lo que llama un crecimiento equilibrado. Eso es bla, bla, bla. Es decir, el crecimiento es equilibrado de China según lo que considere Estados Unidos. Si eso no es injerencia, vamos a ver cómo se delimita esta injerencia. Luego, el segundo punto, según Janet Yellen, conseguido, es la expansión de una cooperación contra las finanzas ilícitas. Pues he de decir que es falso, porque desde la propia Unión Europea, Ahí se le fue, pero ahí se cortó un segundo. El segundo principio conseguido por Janet Yellen, que dice la expansión de la cooperación contra las finanzas ilícitas, digo yo que es falso, porque la propia Unión Europea hace escasos meses excluyó al puerto del Pireo, que es mayoritariamente de propiedad en las acciones de una empresa china, COSCO, ha excluido invitar al puerto del Pireo en este deseo de controlar las finanzas ilícitas o las finanzas del narcotráfico. Debe ser que no consideraban que el puerto del Pireo es importante para ello y que hay que excluirlo porque está en manos mayoritarias de una empresa china. Y por último, la continuación de intercambios financieros. Todo este viaje de dar una de cal y otra de arena de Janet Yellen se ha teñido además de impertinencias en diplomacia, porque ha considerado o ha amenazado subrepticiamente a China con que dejen de apoyar la base industrial de defensa de Rusia en su guerra en Ucrania. Es decir, hay una coalición internacional de la OTAN apoyando a Ucrania, pero China o las empresas de China, que es distinto, no pueden seguir haciendo business, negocio, con las empresas rusas o el gobierno de China con el gobierno de la Federación de Rusia bajo amenaza. Pekín, para Occidente, mantiene una posición ambigua en relación a la guerra en Ucrania y se lo espeta Janet Yellen. No estuvo con Xi Jinping, estuvo con el segundo y con el tercero de China. No tengo entendido que fue recibida por Xi Jinping. Y coincidió además esos mismos días, esos 4 o 5 días que estuvo, que vio pasar
a el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, que sí tenía visita, porque están preparando una visita de Vladimir Putin a su primer viaje tras su reelección, va a ser a un encuentro de presidente a presidente con Xi Jinping. A pesar de eso, los dos países, Estados Unidos y China, siguen enzarzados en disputas sustanciales que afectan de forma directa a las respectivas economías. Yellen admitió que Estados Unidos, dice Yellen, no busca un desacople entre ambas potencias, no busca desacople, pero siguen con sanciones. Yellen insistió en que las autoridades chinas tienen que cambiar su estrategia industrial. Y es curioso, y esta declaración la tomo textual de Janet Yellen. Dice, China es simplemente demasiado grande. Es decir, es un problema ser grande. Si el grande es Estados Unidos, no hay problema. Pero dice Janet Yellen, China es simplemente demasiado grande para que el resto del mundo absorba esta enorme capacidad. Y cuando el mercado global se ve inundado por productos chinos y se permite decir artificialmente baratos, la viabilidad de las firmas de Estados Unidos y de otras firmas extranjeras se ven cuestionadas. Y cuando por parte de los Estados Unidos se invierte y se protege a determinadas industrias nacionales y sobre todo, no digamos, las industrias ligadas a defensa y armamento, eso no es intervención estatal de los Estados Unidos. En cambio, cuando hay intervención económica de otro país, se les dice que están poniendo en riesgo, que tienen que consumir más, les dicen hasta lo que tienen que hacer con su producción. El último día del viaje oficial de Yellen a China coincidió con el anuncio por parte de la Casa Blanca de un acuerdo, curiosamente, con el fabricante taiwanés de chips TSMC, donde por un valor de 6.600 millones, la administración gubernamental de Estados Unidos dijo que os damos a esta empresa de Taiwán, la primera fabricante de chips TSMC, 6.600 millones, pero ampliar vuestras instalaciones que tenéis en Arizona, en Estados Unidos, para favorecer nuestra producción local de semiconductores. Es decir, estas intervenciones gubernamentales sí son lícitas. Las intervenciones del gobierno chino para sus empresas no son lícitas. La PAC, la política económica, la política agraria común de la Unión Europea sí es lícita, porque la hacen a favor de la Unión Europea. Pero si es de terceros países, no. Es decir, la intervención del Estado es lícita si la hace Occidente. La intervención del Estado es ilícita si la hace Oriente. Luego, la Unión Europea también, vasalla de las políticas norteamericanas, tirándose otro tiro en el pie nuevamente, después de haberse destrozado energéticamente con energía barata, aplaudiendo la dinamitación de los gaseoductos, exactamente, y comprando energía más cara y más dependiente de los Estados Unidos, es decir, siendo más monodependiente de un solo proveedor, todo lo que es política anticomercial. Y en esta política de reducción de riesgos, dice la Unión Europea ahora que Bruselas investiga a empresas chinas por el dopaje a través de subvenciones estatales. Y no hay subvenciones estatales a la política agrícola común. Todo este mensaje que ha ido a dar Janet Yellen en su visita es vía a las elecciones de Estados Unidos para poner el foco en que el candidato Biden está protegiendo a los obreros y a las fábricas de Estados Unidos y que por eso han ido a cantarle, como vulgarmente se dice, las 40 a China. China produce hoy el 55% del acero mundial. Ha tenido visitas, repito, Janet Yellen, no con Xi Jinping, sí con el Prime Minister Li Qiang en Pekín y también con el viceministro, el llamado zar económico He Lifeng. Y esa la ha tenido fuera de Beijing, fuera de Pekín, en Guangzhou. Una de las opciones que se ha permitido decir Janet Yellen al gobierno chino tiene que pasar por incentivar el consumo de sus 1.400 millones de habitantes, que desarrollen también Estados Unidos y que favorezcan el consumo de sus homeless y depauperada población en su territorio. Es decir, si tú pides que un país haga algo, sé recíproco y aplícalo también en tu territorio.
Xi Jinping, al contrario de las recomendaciones, amenazas, injerencias de Janet Yellen, ha apostado desde el año 2023 por abandonar apoyos a sectores que antes se apoyaron de desarrollo, como era el inmobiliario. Ahora el inmobiliario se está reestructurando en China tras las crisis de algunas industrias inmobiliarias chinas, algunas empresas inmobiliarias chinas, y la política desde el año 2023 de Xi Jinping es de apostar por las fuerzas productivas de la República Popular China en autosuficiencia de chips y en el desarrollo tecnológico de China, fundamentalmente en una ciudad modelo que es Hefei, con productos punteros tecnológicos, por ejemplo, la compañía eFlyTech, una de las joyas mimadas de la inteligencia artificial china, que está desde el año 99, que produce desde un perro robot hasta pizarras inteligentes y redes para la gestión del tráfico urbano en muros LEDs. Todo esto teniendo el trasfondo el ataque a una tecnológica china, como es el asunto TikTok, por la Cámara de Representantes, que aprobó el proyecto de ley de marzo del año 2024, que obligaría a la matriz de esta empresa en Estados Unidos, que es de China, adaptada y es de la matriz Byte o ByteDance, a vender su popular aplicación de vídeos cortos, porque así lo decide la Cámara de Representantes. Todavía no ha sido aprobada por el Senado. Y en el Silicon Valley chino, que está en Shenzhen, está creciendo esta política de apuesta del gobierno y de las inversiones privadas. Hay más de 1000 compañías tecnológicas y es en el segundo puerto más importante de China, que es el puerto de Shenzhen, y es el cuarto puerto del mundo. Recordemos que China posee, aparte de este segundo puerto, el primer puesto, que es el de Shanghai, que ha superado al de Singapur. También tiene el puerto de Hong Kong, que recordemos, los 3 puertos más importantes del mundo los tiene China: Shanghai, Shenzhen y Hong Kong. Es la ciudad más grande, Shanghai, de todo el país, es el núcleo financiero mundial actual de todo Asia, es el principal puerto de contenedores de todo el planeta. En el año 2022 recibió en torno a 47-48 millones de contenedores. Y las empresas que se están haciendo en el segundo puerto, que es la zona tecnológica, el Silicon Valley chino de Shenzhen, y con foros especiales, que es el foro de Boao, acoge a empresas como Huawei, Tencent, ZTE, Realm, Oppo, Digi, Bit y varias empresas de tecnología puntera, porque lo que tendría que haber aprendido Janet Yellen es de la teoría que predica su esposo, el economista George Akerlof, en sus distintas obras. Cuando él escribía en un artículo en el año 70, el marido de Janet Yellen, antes de ser premio Nobel, escribía un artículo llamado El mercado de los limones y la teoría de la información asimétrica. Quería decir cómo productos de baja calidad desplazan a los de alta calidad en el mercado debido a la incertidumbre del comprador, ¿verdad? Pues China lo que está apostando desde hace ya unos cuantos años es por no producir productos de baja calidad, sino productos de alta calidad, y que se aplique, por lo tanto, Janet Yellen en la doctrina de su esposo y vea la realidad de China, que es una realidad que intenta posicionarse en los mercados no como mercado de limones malos, sino como mercado de limones de calidad. Y terminaría diciendo que la otra amenaza que les han hecho a China, velada con Janet Yellen, es esta supuesta ayuda militar de la inteligencia china a Rusia, que ha publicado hace unos días Bloomberg, y que la realidad les ha salido el tiro por la culata, porque el POTUS Biden, además, en conversación telefónica tras la visita de Yellen en una llamada esta semana a Xi Jinping, según dice la portavoz de la Casa Blanca, Adrienne Watson, amenazó o expresó su preocupación por esta no neutralidad como querría Estados Unidos de China en la guerra de poder entre la OTAN y Rusia. Pero digo que les ha salido tiro por la culata porque realmente
el comercio entre los dos países ha alcanzado un récord el año pasado de 240.000 millones de dólares a pesar de las sanciones. China se ha convertido en el principal proveedor de todo de la Federación Rusa tras el éxodo impuesto a multinacionales y firmas occidentales. En economía, el vacío lo ocupan las empresas, no hay un vacío que no ocupen las empresas. Tú te marchas y otra ocupa tu lugar. Y Rusia, por su parte, ha exportado más carbón y más petróleo a China que lo que exportaba antes, incluyendo a Occidente. Por lo tanto, que acusen que China y Hong Kong se han convertido en las puertas clave para que Moscú acceda a tecnologías restringidas como los chips y los circuitos integrados que se utilizan para las armas, y que se quiera señalar o incluso sancionar a una empresa china como Space China, que lleva el nombre chino de Changsha Tianji. Esto es ridículo porque cuando me he puesto a investigar quién es la principal fuente de máquinas, de herramientas de alta precisión para la industria armamentística rusa, curiosamente es Taiwán. Taiwán, no la República Popular China. Y cuando el Washington Post, a través de a finales del mes de enero, señalaban a través de la publicación prohibida en Rusia de Insider, prohibida en Rusia, es importante por lo que voy a decir para finalizar, una publicación prohibida en Rusia de Insider, unida a otra publicación de Taiwán, de Reporter, que decían que los fabricantes que antes proveían a la Federación Rusa, alemanes, suizos, japoneses, en máquinas para trabajar metales de alta precisión para la industria armamentística, se han ido los suizos, los alemanes y los japoneses. ¿Quiénes han ocupado esta industria? Fundamentalmente dos, Taiwán y Turquía. Taiwán ha llenado el vacío, y que lo diga una publicación que está prohibida en Rusia es para confiar que no está pagada por Rusia, porque The Insider, repito, es una publicación prohibida en Rusia como agente de espionaje antirruso. Pues bien, lo que está haciendo Taiwán es proveer a través de sus empresas, business as business, máquinas de descarga eléctrica, de cortes de alta precisión, rectificadoras cilíndricas y de perfiles, rectificadores de roscas, de tornos longitudinales, centros de mecanizado de torneado vertical, que sirve para el reciclaje de las armas que se siguen reutilizando y perfeccionando en la guerra en Ucrania. Por lo tanto, acusar por parte de Estados Unidos, cuando la publicación que lo ha hecho partícipe Insider señala a Taiwán y no a China, afirmar que China está apoyando en secreto la operación especial de Rusia como si fuera una cuestión de política estatal, no. Es que aunque fueran empresas privadas chinas, tienen el mismo derecho que las empresas taiwanesas a ocupar eso, o que las empresas turcas. Pero como el gendarme del planeta cree que todavía tiene la unipolaridad, amenaza, primero lleva a un viaje a Janet Yellen para hacer esos 3 puntos que hemos hablado, que es bla, 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 porque dicen de cooperar en las finanzas internacionales, cooperar en la lucha contra el narcotráfico, pero en cambio no dejan que se integre el puerto del Pireo en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Será que tienen mucho miedo a luchar contra el narcotráfico? Porque el narcotráfico también rige por las venas financieras de Wall Street. Entonces, simplemente terminar que lo que ha hecho Bloomberg es citar a personas anónimas familiarizadas con el asunto, pero lo que yo he hecho es buscar lo que el Washington Post y anteriormente The Insider y The Reporter publicó, y que señala no a la China continental, sino a Taiwán en esta desinformación que tenemos en Occidente. Querría terminar diciendo que, ante todo, abogo siempre por las relaciones comerciales pacíficas entre los pueblos, en que creo que la tierra es demasiado grande, pero a la vez demasiado pequeña para que se la quieran quedar solo unos pocos, y que el desarrollo de un comercio internacional justo y de unas inversiones internacionales que sean win-to-win para las naciones y no imposiciones de una nación a otra, como lo que estamos sufriendo en Europa,
sería beneficioso para todos los pueblos, incluidos en los pueblos que forman parte de Estados Unidos, que muchos de ellos lo mismo no tendrían que estar viviendo en las aceras, y si su economía promoviera el consumo interno, como dicen que tiene que hacer China más todavía, pues que lo empiecen aplicando en su propio territorio. Magnífico, Javier. Ojalá que así sea. Un juego limpio entre ambas partes, un win-to-win, como bien vos decís. Yo quería remarcar dos cuestiones muy importantes. No se olviden de poner like a nuestros seguidores de DMP Geopolítica. Ver el video atentamente, está grabado, lo estamos grabando, ahora mismo lo vamos a subir. Y tomarse el tiempo de escuchar parte por parte de esta gran exposición que ha ahondado un largo proceso histórico, geográfico, político, económico, para disfrutarlo aún más, que es muy nutritivo todo lo que hemos visto. Era eso. ¿Algo más para agregar, Javier? Simplemente por la paz y por el bienestar de los pueblos. En esos principios que decía Sun Yat-sen, yo soy de los que lucho, abogo, y creo que sin el bienestar no puede haber libertades formales, no puede haber derecho a voto cuando no tienes que llevarte al estómago y no tienes casa donde cobijarte y no tienes ropa con la que arroparte, ni tienes tampoco medios de vida con los cuales puedas desarrollarte como ciudadano y como ser humano. Muchas gracias, Javier. Saludo enorme. Gracias a vosotros.